Hola, ¿qué tal? Estamos en el ciclo Asia en Profundidad que hacemos desde el Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En esta ocasión, una ocasión muy especial, estamos con Max Popse, que también es miembro del grupo. Estamos preparados para conversar con Kerstin Duell. Kerstin, si bien es alemana y ha hecho su formación básica, digámosle, universitaria. Luego se ha mudado y ha vivido durante muchos años en Asia. Kerstin es analista política y una excelente fotógrafa. Ha estado trabajando en Singapur, en Tailandia, en Myanmar, en la India. Tiene una gran experiencia estudiando la política asiática y en esta ocasión vamos a hablar bastante sobre Myanmar, un tema que es de nuestro interés. Eh, Kerstin conoce muy bien Myanmar y tiene una tesis muy interesante sobre el activismo transnacional de los birmanos a partir de la historia de golpes y persecuciones y luchas políticas que existieron en el país. Así que primero te saludo. Hola Kerstin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con Hola Fernando, nosotros. hola Max. Hola, Hola, Cristian. muchas gracias por recibirme. No, no, es un placer. Kerstin habla varios idiomas y en esta ocasión hablaremos en español. Entonces, para empezar un poquito a charlar, acá ya vemos el título de tu trabajo, que tiene que ver con el activismo transnacional, como dijimos, particularmente en este caso en India y Tailandia. Pero antes de avanzar, quería preguntarte cómo se produce tu interés por Asia, ¿no? Y particularmente por este país, por Myanmar. Bueno, de verdad vino de mi infancia porque mis padres ya me llevaron a la India y hacia el sureste como cuando yo era chica. Y ya, al mundo árabe nunca fue, a América Latina tampoco fue, porque ellos ya habían ido. Y en esa época Asia se hacía más y más interesante y luego me interesé más a la meditación zen, al karate, a toda la antigua sabiduría que viene de la Asia. Y entonces me decidí en Berlín de empezar con estudios de Asia del Sureste. Sureste porque, claro, es una región tan grande con muchas facetas. Yo siempre quiero hacer algo que me fascina, que me da muchas oportunidades. No quería solamente enfocarme en un solo país. Y entonces en Berlín el enfoque era muy histórico, antropología. Y después de Berlín, de mi bachillerato, me fue a SOAS en Londres, porque ellos eran mucho más políticos. Y allá hice mis primeros amigos exiliados, birmaneses exiliados, incluso un hijo de un antiguo embajador que estaban allá. Eso fue en el año 1999. El máster en SOAS solo dura un año y fue bastante duro para si, bueno, si el inglés no es tu primera lengua, ¿no? Pero alrededor de la universidad ya había todo el activismo, las organizaciones, los exiliados estaban muy bien establecidos allá. Y claro, también me hice amigos y sí, entré en ese círculo y en Berlín se ha hablado muy poquito de derechos humanos, mientras en Londres era el focus principal. Y de ahí pasaste luego a hacer tu doctorado a Singapur. No, he tomado muchas vueltas, como siempre en mi vida. Fui directamente del máster, fue a Birmania al finales de 2000 y fue una locura porque entré en plenas sanciones, casi no había nada. Y la opresión total, el control total, casi no había internet, así que tengo muchos recuerdos y fotos de un tiempo que ahora parcialmente está volviendo en Birmania, pero la gente que ha trabajado en los últimos 5 o 10 años en Birmania no se recuerde cómo era antes, ¿sabes? El sentido total de isolación. Entrabas en un país donde casi no habían, bueno, medias del oeste, no. Productos del oeste, no. Advertising tampoco. Entonces, todo lo que hizo un proyecto fotográfico hace 3 años sobre el centro colonial.
Eso sí sigue, pero antes incluso te sentiste como en los años 50 o algo, fue increíble. Pero yo con todo mi optimismo fue para buscar un trabajo con los pocos ONGs, bueno, más con la UN. Pero en 2001 casi no había nada. Y también fue como un país donde la gente no quería estar, había muy pocos extranjeros y no tenía móvil porque no había el internet, había downtown, 2 sitios donde entraste, pusiste tu email en un Word document, luego el propietario lo estaba leyendo, luego lo mandó a los militares y después de 3 días tal vez llegaba a mis padres. Así que incluso si hubiera recibido una oferta de trabajo, tal vez nunca había llegado. Pero yo, bueno, entonces hice esto y luego fue al sur, al Monasterio, y me puse a esos monasterios porque eso fue mi interés desde cuando tenía 15 años, la meditación. Y pensé, ok, política, trabajo aquí no, entonces me voy a meditar. Y eso también fue difícil porque en teoría no tenían el derecho de acoger una extranjera. Pero como, claro, solo soy mujer, todos siempre piensan que, oh, la pobre, hay que ayudarla. Entonces eso fue bastante fácil. Y allá, no sé, me hice algunos amigos, me llevaron a algunos otros monasterios. Tuve el suerte increíble de ver el funeral del abogado, ¿cómo se dice? El monje más alto en la jerárquica del monasterio, que habían quedado con su cuerpo, creo que más que 2 años, para preparar un funeral de una semana. Y yo fui la única extranjera que estaba allá y entonces saqué las fotos que luego mucho más tarde estaba exponiendo en el Instituto Goethe en Bangkok y también en Singapur. Así que había muchos encuentros, pero el objetivo principal de trabajar allá en 2000-2001 no funcionó. Y luego volví a Europa, estaba trabajando con la UNESCO. Y luego otra vez me encontré con activistas que me estaban hablando de un grupo en Bangkok. Y al final volví a Tailandia en 2002 y me dieron ese trabajo con un grupo de activistas donde yo estaba trabajando como research officer. Y entonces así empecé, pero empecé en el exilio porque dentro del país no había nada. Y en esa época también The Irrawaddy, periódico de exiliados políticos, me descubrí como fotógrafa y me enviaron allá. Entonces fue como undercover por, no sé, creo que 2 semanas y saqué muchas fotos. Tuve una lista así. Y otra vez, siendo mujer es lo mejor porque nadie piensa que podías hacer algo en serio, ¿sabes? Y nunca nadie te ve como un peligro. Así que incluso no sé si conocéis Bagan Cybertech, en esta época era el centro del Internet, el único. Yo estaba paseando por delante, sacando fotos con mucha curiosidad, incluso me invitaron a entrar a verlo. Y bueno, entonces tuve mucha dicha siempre, no sé, las cosas para mí en Birmania siempre se desarrollaron así. Y, y si hoy piensas sobre la opresión, en esa época, obvio, era mucho más fácil porque todo el centro de Internet era en un solo lugar y eso se podía apagar cuando los militares quisieron, ¿no? Creo que voy a empezar con un poco con explicar qué hice por mi tesis. Lo hago más o menos breve. Además, todo está en inglés, pero es un poco para presentaros la cuestión principal de la tesis y cómo lo construí académicamente. Y bueno, luego me podéis hacer más preguntas, ¿vale? Ok, muy Perfecto. bien. Bueno, claro, como siempre quería hacer algo nuevo, grande, con mucha ambición y aventura. Y entonces no solo miré a los exiliados en Tailandia,
sobre cuáles había algunos pequeños estudios, pero no una tesis, había como, no sé, 10 artículos o algo. Pero me di cuenta que también había como el espejo del movimiento en la India, entonces a los dos lados grandes, porque claro, en la China no se pude hacer nada. Así que, obvio, diríamos, 70% de los exiliados estaban operando desde el lado tailandés, pero también había el lado de la India. Y lo quería hacer un estudio comparativo, también de varias disciplinas, y cronológicamente empecé en 88 porque claro, ese es el año de fundación, los grandes demostraciones y también masacres. Y lo que es importante, nunca somos neutrales y no tengo ninguna pretensión. Yo desde el principio tuve más simpatía para los activistas que para los militares. En este caso también es muy fácil. Luego, claro, me di cuenta que nunca nada es monolítico, sobre todo no en Birmania, y dentro hay varios campos de los activistas, también de los militares, de los étnicos, y es muy complejo, pero mi simpatía primeramente es con ellos y por eso siempre también me dolía cuando encontré lo que yo pensé eran errores, fallas estratégicas que, bueno, que descubrí que lo hacían en esta época. Sí, y luego mi focus era solo sobre organizaciones de los birmaneses. Con activistas extranjeros también hablé, obvio, pero realmente era eso, las organizaciones birmaneses y solo políticos. Todos otros humanitarios y políticos, incluso grupos armados, incluso también la media, claro, pero organizaciones humanitarias no. Como ves, ya hace tiempo, bueno, lo que mencionó antes, trabajé en Tailandia de 2002 a 2004 y en 2004 recibí la beca de la Universidad de Singapur por el doctorado y luego hice mi field study allá en 2005 a 2006 y eso fue más que 6 meses en Tailandia, en el norte a la frontera, también en Bangkok. En India, en el noreste a la frontera, también en Delhi, y un poco dentro de Birmania en Kachin State. Y fueron entrevistas bastante largas de 1 hora o 2 horas. Eso es otra vez, es más los datos que he obtenido, 70 entrevistas. Y luego, como ves, otros 10 activistas que no, que no son, sí, que estaban dentro de Birmania, refugiados luego. Así que, bueno, fue un estudio bastante largo y ya, creo que más o menos casi 100 personas. Lo que vas a ver aquí también, lo que hoy es un problema, pero yo estaba consciente de esto, con mujeres casi no pude hablar porque dentro del gran movimiento de los activistas, mujeres no alcanzaron al apex de los líderes. Entonces ellas solo en esta época tenían la oportunidad de crear sus propias organizaciones. Entonces, organizaciones de mujeres dentro del gran movimiento, pero un poco separado. Y con ese parte no pude hablar mucho. Bueno, esos son los factores que han impactado al movimiento. Primeramente las redes, estaba mirando las redes, cómo funcionan entre los exiliados en todo el mundo, también con las otras redes, los Transnational Advocacy Networks. Luego los exiliados, también los refugiados, estaban en otros países, cómo han sido las condiciones allá. Y lo que hoy está mucho más claro que en esta época, los intereses económicos que siempre han apoyado a los militares, el IRIPE.
Eso creo que lo voy a dejar porque vosotros sois muy conscientes eso fue la teoría de, bueno, los trabajos en esta época, contentious politics, political action, sí, eso. Entonces fue una intersección entre sociología y relaciones internacionales, ¿no? El transnacionalismo. Sí, aquí otra vez hay algunas definiciones. Lo que me llevó un profesor fantástico, creo que es un inglés, que también lleva muchos años en Singapur, Carl Grandy Waugh. Es un escolar fantástico que ha pasado muchísimo tiempo a las fronteras. Y tomé una clase con él y me di cuenta que lo de Political Geography es algo súper importante porque eso es la identidad, la locación, también el cuarto sitio, el campo de refugiados como cuarto sitio fuera del Estado, y que tiene mucho que ver con identidad y location, sitio. So, entonces, esos fueron los dos grandes teorías. Esa es la contribución a la literatura, que al final es un poco triste que nunca publiqué la tesis, que sigue encerrada más o menos en Singapur, porque en esa época fue muy difícil con toda la información que recibí, incluso sobre armas, donde los grupos étnicos han recibido sus armas. Tuve la suerte de hablar con Pado Mancha, el líder de la KNU, un año en la misma casa donde él fue asesinado, y alguna gente que ahora no vive más, ¿no? Entonces, hasta ahora no lo he publicado. Y no sé, ahora tal vez tendría que ver cuántas paralelas hay con lo que pasa ahora. Si miramos no sé, creo que son las ondas de exilio, antes de 1988, claro, ya había otras generaciones de la diáspora, ¿no? Primeramente, antes de la independencia, como sabéis, ya había, todos esos grupos étnicos tienen sus propias historias, identidades, territorios y todo esto. Y luego ha sido un poco idealizado lo que pasé con Panglong, que nunca todos estaban a la misma mesa. Y bueno, no sabemos. Si no hubieran asesinado a Aung San, tal vez, bueno, tal vez, no se sabe. Entonces, en los años 40 ya empezamos con el principio movimiento, ¿no? Fuera de lo urbano. En los años 60, eso es la diáspora que luego ha recibido bien, que ya estaba establecido en el extranjero, que luego ha recibido bien y ayudado a los estudiantes. Y esa generación se fue después del golpe militar en 62. Yo miré principalmente realmente a activistas, normalmente estudiantes no amados, algunos también se han amado, y gente que realmente estaba políticamente activa. Luego, lo que también encontré, pero creo que eran pocos, había también refugiados y migrantes que de una manera u otra tomaron trainings o, bueno, también se juntaron al movimiento. Pero creo que eso es más alrededor. Lo que también no hay que olvidarlo es que coincide con, claro, el fin de la Guerra Fría y también con el Internet, con la red. Eso ha amplificado al principio en 88, 89 las voces de los estudiantes en Tailandia. So, ¿quién es ese movimiento? Es la diáspora que ya mencioné, que ya estaba muy bien establecido normalmente en el oeste, con buena educación, pasaportes y bienes.
fueron los estudiantes de quienes algunos, bueno, todos pasaron por la jungla, algunos se quedaron, la mayoría se fue a Tailandia y a la India y de veces en cuando como refugiados y asilantes más fuera. Y luego esa gente también se ha conectado con los advocacy networks que ya existían. También lo que es importante, y eso es que yo pensé que es la razón principal por qué el movimiento se ha desarrollado de una tal forma, fue la movilización de fondos y de otros resources. Y eso siempre tiene que ver que quién son los donadores, qué tipo de intereses geopolíticos bueno, cualquier cosa que tienen en este país, ¿no? Que tienen en la región. Y también, claro, la ideología de los donors. Lo que también me di cuenta, y creo que eso es una gran diferencia de lo que hablamos ya antes con Fernando, que no estamos mirando a... Bueno, intelectuales sí, claro, lo había. Incluso Aung San con su grupo en 1920, los grupos subterráneos, los book clubs, eso sí, claro. Pero yo creo que, bueno, no lo creo, lo sé de mis entrevistas que no había mucha teoría, no había mucha idea de lo que quieren. Querían echar los dictadores, eso estaba claro, pero no había mucha idea de lo que es democracia. Y tampoco, y eso es lo peor, democracia creo que fue raramente practicado dentro de las organizaciones del movimiento. Y eso es algo, y yo lo digo sin crítica porque eso fue realmente hace mucho tiempo. Yo, como dije, yo hice esas entrevistas en 2005 hasta como 2006-2007 y eso, claro, se ha cambiado. Pero en esa época digo que democracia, claro, fuera de Aung San Suu Kyi casi nadie tenía experiencia. Y es como un poco una paralela hasta hoy, ¿qué es el federalismo? Todos los grupos étnicos quieren federalismo como solución. Lo que realmente significa el federalismo no queda muy claro. No, faltan muchos detalles. Así que el nivel ideológico es bastante bajo, sin juzgarlo, pero es realmente hasta hoy rechazando los militares. Eso ha cambiado un poco. En esta época había, creo que más que 10 campos de refugiados. Creo que habían en el lado tailandés 13. Yo fui a uno que se ve acá, el Mela campo de refugiados, que hasta hoy sigue ahí. La gente ahora vive, son como pequeños pueblos, pero en esta época fue muy controlado como entrar y salir. En la India nunca habían campos de refugiados oficiales. Lo que yo sé de 88, en la frontera en el noreste, los militares de la India han sido muy simpáticos a los estudiantes. Y en esta época la India se celebraba como la gran democracia. Luego con la Look East Policy a partir de 92, eso se cambió. Pero inicialmente la India ayudó mucho a los estudiantes. Aquí veis, eso es el puente entre Chin State y Mizoram. Y he estado 2 veces, en 2005 ni pude cruzar y estaba otra vez en 2016 y algunos meses después finalmente lo abrieron para extranjeros, pero todos esos años solo se pudieron cruzar ni los birmaneses, pero solo gente alrededor en las 2 regiones, de Chin State y de India del noreste. Eso es la otra frontera entre Arunachal Pradesh. Allá, y eso de verdad es el Pangsao Pass, es la antigua Ledo Road construido por los japoneses. Algo muy histórico.
Y lo que ves arriba también, yo tuve el suerte de ir a ese Pangsao Pass Festival, que van todos los grupos étnicos del noreste, de la China, de la Birmania, y es increíble. Es realmente una región absolutamente fascinante. Eso fue en Delhi. Delhi otra vez tenía otra situación porque allá solo habían los refugiados registrados con la UN, menos que 2.000, mientras en Mizoram y Manipur las cifras inoficiales eran hasta 100.000 u 80.000. Me dijeron allá, pero bueno, las autoridades locales nunca quisieron discutir esto con Delhi porque el gobierno central tuvo una idea muy distinta. Los indios nunca se han salido de su situación con los nagas y son prácticamente incapaces de mirar a Birmania sin ese filtro de los grupos armados en India del Noreste. Aunque yo creo que la situación en Birmania es completamente distinta, pero eso sí. Y lo que ves allá en la izquierda es realmente un training de la Women's League of Burma en 2006 para mujeres en Delhi, para refugiados. Abajo ves refugiados. Ellos fueron enviados a un barrio un poco pobre en el este de Delhi, pero no fue un campo, fue organizado más o menos para 4 ONGs locales. Ves en el centro lo rojo, eso fue no sé cuál organización que daba un poco de dinero a los refugiados. Arriba hay un monje que tuve un pequeño monasterio que también, bueno, un birmanés que se ocupaba de los refugiados. Abajo ves una clase de Chin. Normalmente por la geografía, la gente que venía son los Chin de Mizoram, soy de Chin State, y lo que ves a la izquierda son gente de ¿cuáles? Los Kachin. Los Chin y los Kachin son los que más han llegado en la India. A la frontera con la China no pude ir, pero lo puse porque, como sabéis, son cuestiones muy complicadas sobre lo que ahora trabajo, seguridad humana, todo lo que tiene que ver con el tráfico humano, el tráfico de drogas, los casinos. Ahora se sabe mucho mejor, en esta época menos. Lo mismo en esta época en Bangladesh había 3 campos de refugiados. 1 o 2 fueron organizados por Médecins Sans Frontières, TECNAF, y solo habían 30.000 Rohingya. Pero como sabéis, esa es una cuestión larga ya creo que los campos empezaron a principios de los años 80. Y ya en esta época, porque yo fui brevemente a Bangladesh y lo que se sabía que la corrupción era increíble. Entonces, lo poco material y fondos nunca llegaron a los refugiados. La mayoría se quedó en varios iraquíes de los bangladeshis. Y yo temo que hoy perdón, lo que temo hoy es lo mismo pasa con el campo muy grande, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de la corrupción, no existe en la Asia. Sí, aquí eso puse porque también de esta época es muy interesante, fue publicado por Mizima y esos son un poco, bueno, es una discusión larga que tal vez vamos a tener en otro sitio, pero lo de sanciones, quién ha apoyado a los militares, pero el mapa me gusta mucho, entonces creo que está bien de tenerlo allá. Y bueno, los resultados de mucho análisis fue claro, había factores internos y factores externos que han hecho del movimiento lo que ha pasado, ¿no? Y mucho fue, yo creo que la cuestión principal es que
los donors, que han sido principalmente los americanos y los ingleses y algunos europeos, todos estaban muy concentrados en Daw Aung San Suu Kyi, que claro, como sabemos que ha sido un personaje fascinante, pero porque había ella y ella capturada dentro del país, el movimiento nunca realmente tuvo la posibilidad de desarrollar otros líderes, otra ideología. Y eso no creo que ha ayudado mucho al movimiento, porque de verdad hay otros líderes. Toda esa generación que se han quedado en el exilio, con buena educación, con mucha experiencia internacional, son nuevos líderes. Pero incluso, y sobre eso he publicado más tarde, cuando vinieron la transición y esa gente ha vuelto a Birmania en 2012 y después, no han tenido la oportunidad de realmente contribuir mucho al nuevo Birmania. Thein Sein, la administración de Thein Sein había invitado a algunos exiliados masculinos, pero no a las mujeres. Entonces, las organizaciones de mujeres se han quedado más o menos en la frontera y en el lado tailandés. Incluso allá, como siempre, había algo de sexismo y a mí las activistas mujeres se han quejado sobre esto. Entonces, pero mucho como el trayectorio del movimiento se ha pasado fue simplemente de dónde, de quién y qué tipo de fondos, con qué condiciones han recibido. Y la fragmentación del movimiento ha sido causado mucho por esos intereses internacionales de lo que yo veo. Pero luego también, y esos slides no he puesto porque es demasiado, pero ya internamente es que nunca nadie estaba unida en Birmania. Tal vez hoy más que nunca. Bueno, seguramente hoy más que nunca, pero en esta época había los estudiantes que nunca antes habían ni hablado ni sabían nada de los grupos étnicos, de la gente amada, los grupos amados. Urban, rural. Luego, étnicamente Burma, las minoridades étnicas, hombres y mujeres, qué lado de país estaban y con qué tipo de relaciones internacionales, ¿no? Los Chin siempre con los indios y con por ejemplo, la Chin National Front siempre tuve conexiones con el Mizo National Front porque hay paralelas. Los Kachin, la KEO, que en esta época tenía su pacto de paz. En los 90, con los militares, tenían sus propias relaciones con la China. Y la KNU fue como un buffer para los tailandeses. Así que todo siempre súper fragmentado y gente que no hablaba entre sí. Y yo he clasificado las organizaciones que habían de generación, de étnicas, también armado o no armado, eso es muy importante. Y yo creo que ahora, más que antes, ahora en 2021 vemos por la primera vez más unión que antes, porque la gente está ata. Y también lo que yo veo ahora por el lado de los donors es otra vez esa ideología de no dar fondos a los armados. Pero lo que pasa es que tenemos estudiantes, gente joven, muy común y corriente, que están, decepcionados de no tener ninguna ayuda del extranjero y van a las junglas y se están armando. Pero gente que antes era profesoras, gente en la iglesia, bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? Y entonces esos son paralelas que veo, pero en esta época he visto más fragmentación que unidad. Y por parte ese es por donde vinieron los fondos.
Vale, eso es muy, muy, muy rápidamente y solo es realmente un parte muy pequeño, pero no quería hablar demasiado. Y bueno, si hay preguntas, dímelo. Bueno, excelente, muchas gracias. Y De bueno, nada. sí, hay muchas preguntas seguramente. Max, no sé si vos querés Muchas. empezar. Sí, bueno, gracias, Fer. Muy interesante, Kerstin. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que en español hay muy poco escrito sobre Myanmar, eso es algo que venimos repitiendo bastante. Eh, Así que tu presentación, así nos queda como este documento oral, también es un antecedente muy importante para nuestra academia, por esto agradecemos, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque también el análisis en general de lo que tiene que ver con los refugiados, con los desplazados, es algo muy escaso en Myanmar, que generalmente tiende a estudiarse más en movimiento birmano adentro, o la política que existe desde en Yangon, y enfocándose en Yangon o a lo sumo en Naypyidaw. O en los últimos años en el conflicto Rohingya, pero muy poco sobre el resto de las fronteras, que es donde verdaderamente hay crisis de refugiados y desplazados desde hace décadas, como bien lo mencionabas. La primera pregunta que quería hacerte es sobre el lado tailandés, en la cual hay millones de desplazados que ya se han asentado, como mencionabas, desde hace bastante tiempo. Y cuando tú estuviste ahí, en ese momento había un gobierno democrático en Tailandia, ¿no? El gobierno de Thaksin Shinawatra. Eh, ¿Cómo lo viste a eso? De verdad, yo pensé que fue horrible porque yo me mudé a Tailandia más o menos cuando Thaksin vino al poder y él empezó con algo que ahora se ha repetido un poco por Duterte en las Filipinas, que él empezó con su guerra contra los narcóticos, que el tráfico de drogas, que sí era muy necesario, pero ¿sabes? Como tanta gente fue bueno, realmente asesinado. Entre esa gente también habían algunos refugiados, migrantes, birmaneses, que no tenían nada que ver. Y entonces yo veo la época de Thaksin mucho más crítico también. Mis amigos tailandeses lo vieron así, aunque él tenía, claro, mucho apoyo popular. Pero lo que ha hecho, él no fue alguien que ha apoyado mucho a los derechos humanos, para nada. Y por los refugiados, bueno, con la Birmania no me recuerdo que él había hecho algo muy útil. Pero bueno, ahora es peor, obvio, con Claro, los militares en poder, los sí. militares. Pero en ese momento, digamos, los campos que vos veías que se establecían, digamos, el sostenimiento que demanda mucho dinero y labor, eso lo ponían principalmente las ONGs, lo ponían tailandeses cercanos, en la región de Chiang Rai, Chiang Mai, o también los ejércitos armados étnicos. Bueno, ¿qué dices? ¿Cómo los fondos han llegado a la Junta? Bueno, hablas de las relaciones económicas oficiales o no oficiales, porque el No mercado oficial, negro es grandísimo, no claro. oficial. Bueno, como sabéis, yo creo que había un punto en 88 que los militares birmaneses tenían casi nada más de armas, otra paralela a este año, y habían vendido el teak, la madera a los tailandeses. Y eso fue directamente en el río, en la frontera, así, ¿sabes? Y esas cosas siempre se han hecho también con las minas de jade a la China. Entonces los militares siempre han vendido mucho de sus riquezas naturales hasta hoy y directamente dentro de la región, ¿no? Y incluso creo que uno de los generales que había en poder en Tailandia en los últimos años, ya en esta época estaba muy activa en los 88, 90. Así que
Siempre tienes que ver si los gobiernos oficiales, cómo son sus relaciones oficiales. Luego hay los militares y la gente a la frontera que hacen un poco cosas distintas. Y por eso se vuelve tan complicado, tan complejos. Porque también con todo eso está liado con los tráficos ilegales de cualquier cosa, ¿no? Y ahí, esa frontera que mencionabas, que es tan porosa entre Birmania y Tailandia, ¿cómo veías el accionar de los ejércitos de los Karen, de los Shan? ¿Había enfrentamientos entre ellos? ¿Se cooperaban entre ellos para establecer estos campos de refugiados, de desplazados? La KNU siempre ha ayudado, primeramente siempre han ayudado a su propia gente de su propio grupo étnicos y luego se han dado cuenta que hay más gente para ayudar y lo que podían hacer lo han hecho. Yo estoy segura que había en esos últimos 50 años hay casos cuando los grupos étnicos han luchado entre ellos, pero es un poco un tabú, de eso no se habla. Es también la cuestión si los grupos étnicos, los grupos armados han tenido soldados, niños, también han cometido violaciones de derechos humanos que sí, claro, no al nivel en el tamaño que la TAP mandó, eso está clarísimo, pero esas cosas también han ocurrido, pero es un gran tabú, no se habla de esto, he encontrado muy poco texto sobre esto y es difícil de decir, pero en general en 88, primeramente han dicho, bueno, lo que pasa en las ciudades, la capital no nos interesa, estamos en la jungla. Luego, cuando los estudiantes llegaron, fue la primera vez que se han unido y han comprendido que tienen un enemigo en común. Ya en los años, creo que fue fundado en 76, ya había una alianza antigua y grande de los rebeldes, la NDF, creo que National Democratic Front, pero luego con NDF también había un partido y había otras entidades que no tienen nada que ver. Pero sí, sí, los rebeldes han intentado de unirse, pero esos son realmente los movimientos, luego étnicos. Luego, claro, como sabemos, después de la caída del fin del Partido Comunista, hemos visto, ha surgido la United War State Army, que ahora es el traficante de droga produciente más grande, que nunca se habla de ellos, pero son los más soldados que hay. Los tres grupos más pequeños, los Kokang. Ahora estamos visto mucho más grupos que son minoridades étnicas, pero no todos tienen un programa político para nada. Algunos simplemente tienen intereses de tráfico, de intereses económicos. Incluso se han liado con la Tatmadaw. También había ese caso de los border guard forces, que es difícil. Ahora no puedes ver muy claramente quién, bueno, las alianzas sí se sabe de esto, pero ahora está mucho más complicado que en los 70 u 80. Quería hacerte una consulta con respecto a los grupos exiliados. ¿Había vínculos entre los de Tailandia y los de India? Y a su vez, ¿cuál era la relación con los que estaban también en Londres, ¿no? Muy poco, y eso me sorprendió mucho, y yo creo que es eso de mis resultados principales. Hoy es un poco mejor, que está bien, pero en esta época siempre fue North-South. Los activistas siempre han mirado al norte global, incluso a los birmaneses en Londres, sí, porque de allá vinieron su retórica, sus trainings, sus fondos, pero yo estaba muy sorprendida de ver que casi no había ningún vínculo entre Tailandia y la India, para nada. Y incluso yo siempre se los pregunté, fue parte de mi cuestionario, siempre estaba como, ok, aquí tenéis esa alianza étnica, estáis aquí en Chiang Mai y también de veces en cuando
donde pude, he hablado con la gente de la misma organización que tenían, sí, había. Algunos tenían un parte afiliado en el lado indio, pero incluso dentro de la misma organización había bastante poca comunicación. Entonces los vínculos horizontales había muy, muy poco. En el transnacionalismo y incluso dentro del movimiento. Y eso me sorprendió mucho. Y yo creo que eso también es una diferencia grandísima ahora con la Milk Tea Alliance, que es una cosa completamente nueva, que es solo dentro de Asia, que, bueno, en esa época no había. En esa época siempre estaban mirando al norte, a la gente en el oeste que les vaya a ayudar, qué sé yo. Y ahora son más, como digo, empowered o desilusionados con el oeste, no lo sé. Las dos cosas, me imagino. Max, ¿querés preguntar algo vos? Sí, en ese sentido, bueno, trayendo por ahí un poco más al paralelo al presente, que es lo que decías que quedaba ahora para ver, que estamos en un momento tan interesante después del golpe, lamentable, pero que en fin nos presenta un nuevo panorama y con este movimiento de desobediencia civil, que en ese momento no existía una organización interna dentro de Birmania que pudiera manejarlo. ¿Cómo, no sé si has podido ver hoy en día cómo ese movimiento de desobediencia civil dentro de Myanmar puede coordinarse con los exiliados que están fuera? Hoy en día, bueno, primeramente, hablando sobre el pasado, creo que es muy importante de comprender que siempre había una sociedad civil y siempre había movimientos, solo estaban underground, pero desde los años 50 había los book clubs, había mucha cosa. Y bueno, hay un profesor birmanés, Dorian Lyne, que ha publicado un poco sobre esto en, creo que los años 70, 80, 90, lo que se pasó. Que había también organizaciones de la sociedad civil, muy inocente, obviamente nada político, pero que undercover estaban en acciones políticas. Eso sí, eso siempre ha existido. Y lo que yo he visto cuando vino la transición, todo lo que ya existía vino del abajo afuera, ¿no? Entonces la expansión del espacio cívico fue increíble y fue una explosión de gente que ya había, viejos activistas, gente más joven enseñando y todo el campo se amplificó increíblemente. Y bueno, una de las cosas buenas que creo que nosotros los extranjeros hemos hecho bueno, donde yo trabajé en el sector bastante pequeño, que es el sector de, como digo, desarrollo político o asistencia política, que es un sector bastante pequeño dentro del gran sector de desarrollo. Hemos hecho mucho capacity building, mucho training. Hemos llevado también birmaneses que tenían una super educación del extranjero para volver dentro de Birmania. Y todo eso porque la gente ya es muy capaz, ya tienen todo, solo hay que facilitar todo, hacerlo más fácil para ellos, ya lo tienen todo. Los birmaneses también son súper bien en hablar. Yo he visto parlamentarios y gente de la sociedad civil que sigue hablando, te dan un discurso de 2 horas sin notas. Es increíble. Realmente son seres muy, muy políticos y son muy bien en conectarse. Eso sí, lo que pasó ahora, creo que la generación joven, bueno, la generación joven que yo conocí, que no eran activistas antes, creo que no tenían ninguna idea.
Y yo escribí un pequeño artículo sobre eso en alemán porque me hacía reír, porque yo estaba un poco con esa generación y siempre les pregunté, ¿qué pasa? ¿Estás leyendo? No, no nos interesa, no sabemos nada. Esa generación no quería saber nada, porque sus padres ya lo habían dicho, no, política es algo difícil, mejor que no. Sus padres se lo habían protegido. Y esa gente no ha vivido 88 y en 2007 eran demasiado joven para recordar mucho. Entonces, ahora la generación Z de que todos están hablando, que han tomado el liderazgo, es gente que no tiene experiencia de activismo en general. Sí, en esa también hay, pero son muy pocos. Pero hay gente que ha vivido por la primera vez un poco de desarrollo económico, lo de poder viajar, algo democrático, bueno, como sabemos, no perfecto, pero han vivido una realidad que sus anteriores no lo han vivido. Y tampoco, y eso es lo más importante, no han tenido miedo, creo que hasta hoy, de los militares. Y eso es súper importante. Y yo sigo buscando, bueno, estoy hablando con mis amigos allá cómo funcionó, porque yo siempre pensé, ok, son todos esos activistas con quien yo estudié y trabajé, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho esa generación? Ellos han dado ayuda a los más jóvenes, hay muchos vínculos o no. Y de verdad no se sabe mucho. Lo que sí lo sabemos es que otra vez los jóvenes, como en 88, han ido a las fronteras, hacia los rebeldes para amarse. Eso sí. Y incluso lo habéis visto en documentales en la televisión. Eso sí hay. Algunos de gente que conozco de 88, me parece que ahora están tal vez 2 o 3 trabajando con los militares, que claro, es algo muy difícil, pero esa gente ha desaparecido. Pero yo escuché de otros que tal vez están con la idea de mediación, de no sé qué, que están, me parece, trabajando con los militares. Luego hay otros como los grupos de mujeres que siempre han seguido en Tailandia, que apoyan, pero lo que es fascinante que ahora el campo del activismo, la expansión es increíble, porque ya tenemos una generación de los últimos 10 años que son súper periodistas, fotógrafos, gente que ha estudiado o que ya vive en la región. Así que nunca el movimiento ha tenido tanto movilización y posibilidades que ahora. Pero por tu cuestión, ¿cuánto realmente viene de los antiguos activistas? No lo sé. Y no he visto ninguna publicación sobre esto. Yo sé que Minko Nine siempre ha puesto vídeos con mensajes de coraje y seguramente allá hay vínculos, pero cuánta gente, dónde y cómo han apoyado a los jóvenes no se sabe. Hay uno de los problemas que tuvo la democracia desde 2015 fue su baja calidad de gestión pública. Por lo que tú decías, no estaban preparados, el partido de Aung San Suu Kyi no tenía tantos administradores de calidad. Sin embargo, no incluyeron en el gobierno a muchos de los exiliados que volvían, ¿no? Que estaban más preparados posiblemente. Una de las argumentaciones que escuché cuando estuve en Myanmar era sobre el liderazgo de Aung San Suu Kyi y cierto autoritarismo o desconfianza, lo que llevó a mucha gente de los exiliados y del movimiento 888 a armar partidos políticos nuevos, a intentar hacer otras cosas. ¿Tú cómo ves esa situación? ¿Cómo la explicas? Explicarlo tampoco lo puedo, nadie lo puede, pero tienes razón. Yo lo escuché directamente de la Women's League of Burma y otros activistas muy conocidos que me han dicho, oye, hemos luchado por su libertad durante 20 años del exilio y ella ni nos ve, ni nos recibe.
Escuché lo mismo de dos líderes de rebeldes que son más mayores que 88, ¿no? Que no sé por qué ella ha hecho esto, pero lo más lógico hubiera sido de directamente crear más solidaridad con los rebeldes. Y creo que en eso Aung San Suu Kyi ha fallado completamente. Y eso es una lástima porque, claro, los minoridades nunca tenían confianza con los birmaneses, pero al principio me han dicho, ok, no queremos a los Bema, pero si vamos a cooperar con alguien va a ser ella. Entonces ellos fueron listos para hacerlo. Y ella, no sé por qué, se ha concentrado a, bueno, lo que ella pensaba más necesario de hacer las paces con la Tatmadaw, los militares, y en vez de hacer una gran coalición con todos los oponentes de los militares. Si ella hubiera hecho esto, ahora tendríamos un federalismo, una democracia verdadera, el golpe militar se hubiera pasado mucho más antes. Sobre eso hay mucha especulación, ¿no? Que ¿por qué ella ha actuado así? Es porque los militares lo han dicho desde el principio, si tú no funcionas, te vamos a echar fuera con un golpe que dentro de poco. Yo también no comprendo porque ella fue a hablar con Obama diciendo que hay que dejar las sanciones. Las sanciones fue el arma más poderosa que la oposición tenía. Y lo han dejado así. La Security Sector Reform nunca pasó. Y cómo que puedes, si hay una transición de creo que fue la dictadura más larga militar en el mundo, eso se pasa y no hay una reforma de los militares. No había transitional justice. Cuando yo estaba trabajando allá en 2012-13 quería hacer esto. Y siempre los activistas, los birmaneses, ellos mismos me dijeron, no, eso es un gran tabú, no puedes andar tan rápidamente, cuidado con los militares, estamos en una fase muy frágil. O sea, ellos nunca tenían tantas ilusiones como la comunidad internacional, ¿no? Siempre han dicho, hay que estar tomar mucho cuidado con los militares. Entonces, con Aung San Suu Kyi, creo que es una mezcla entre ser cuidadoso, entre tal vez no comprender completamente los desarrollos, porque sí, ella había estado en isolación y sin el internet y todo eso durante tanto tiempo, eso también yo creo que mentalmente, emocionalmente es un challenge que la gente ha un poco ignorado, pero es algo que ella tuve que hacer en un tiempo muy rápido, ella sola. Sí, pero siempre todos nos hemos preguntado, como dices, los activistas, había mucha gente muy lista para ayudar a ella, para colaborar. Los activistas en el extranjero. Luego, claro, varios países, obvio los ingleses, allá creo que ella lo ha aceptado, pero muchas democracias lo han ofrecido todo aviso que había necesitado. Había todas las oportunidades, posibilidades, y creo que ella ha aceptado poquísimo de esto. Y no sé si viene de el elitismo, como decís, algo autoritario, también tal vez la idea, siempre el temor de caer en la trampa de los militares que siempre han dicho, sí, ella es una marioneta del oeste, así que ella no quería tal vez aceptar tanto apoyo del oeste, pero por lo menos de su propia gente, ¿no? De los exiliados. Pero además los exiliados no fueron vistos como la propia gente. Fueron vistos de gente que ha tenido una vida mucho mejor en el extranjero, mientras los en casa, en Birmania, han pasado por el prisión.
Y eso también es un gap, un abismo que no han logrado cerrarlo, creo. ¿Cómo ves la percepción en ese sentido con lo que contabas durante el gobierno de Suu Kyi y compararlo hoy en día con esos exiliados? ¿Tienen ellos alguna postura de decir, bueno, esto es lo que ella se merecía o se lo buscó ella misma? ¿O existe alguna postura de hay que cerrar de vuelta filas para, como también lo mencioné anteriormente, formar un frente amplio y grande contra los militares? Ahora, tú dices ahora que yo creo que Aung San Suu Kyi ha perdido casi todo el apoyo internacional. Apoyo doméstico no, porque la población en el país sigue con toda su creencia en ella, por eso también ha ganado las elecciones. Y los exiliados también han cambiado porque mucha gente ha vuelto, luego se ha ido otra vez. Muchos exiliados del oeste o de Japón quisieron volver, pero no podían económicamente. Fue muy difícil. Entonces tienes todo, muchos de los que yo he entrevistado siempre han vuelto por algunos meses, pero no han completamente cambiado el centro de su vida. Así que son entre esos dos mundos. No sé, los sentimientos hacia Aung San Suu Kyi, yo leo mucha crítica contra ella, que incluso que, uh, bueno, su culpa no se puede decir, pero bueno, ella nunca ha sido muy estratégica y por eso tal vez con más diplomacia el golpe no se hubiera pasado, qué sé yo. Pero yo creo que los militares siempre han sido duros, han seguido sus intereses económicos y no han cambiado por nada su ideología. Entonces, cuanto ella hubiera podido hacer bueno, es solo teoría, ¿no? Pero no podemos esperar a ella porque incluso también es su edad, ¿no? Y los líderes de 88 que lastimadamente hasta ahora no son líderes dentro del país, ahora tendrían que jugar ese papel. Y ellos también tienen, por lo menos, son en sus 50 o más. O estamos esperando a una generación que tiene nada experiencia política en los jóvenes. Sí, Eso hay que ver. eso es algo que habíamos hablado con Max y con Daniel Gomá en un video que filmamos anteriormente, que tiene que ver con qué va a pasar después de Aung San Suu Kyi, ¿no? Y yo creo que los militares también quisieron acelerar ese proceso, no esperar, porque yo creo que después de este golpe, ya por la edad que tiene Aung San Suu Kyi, la pandemia, bueno, ya creo que la próxima vía democrática será sin ella, ¿no? Mm. Y en mi opinión, y quizás tú lo sabes mejor, ella era el único vínculo real con una política democrática al estilo occidental. Me parece que ya el partido y sus líderes políticos son más parecidos al resto de Asia, ¿no? Al resto del Sí, sudeste. sí. Y eso asegura, me parece, una política más parecida a Malasia o a Tailandia, Mm. donde bueno, existe menos épica democrática. Sí, de acuerdo. Pero como tú dices, si ahora no sabemos cuáles son los nuevos líderes, ok, dentro de la NUG y allá hay Dr. Sinma Aung, y ella fue no sé qué fue su título oficial, pero cuando yo me comuniqué con ella, ella estaba trabajando directamente con Aung San Suu Kyi. Allá tienes una líder, mujer más joven, sí, pero es una excepción. Yo he encontrado gente, y sobre todo mujeres fantásticas en Birmania, que activistas, pero que todo han subido dentro de la sociedad civil, que la mayoría son minoridades, ¿no, Bema? Porque dentro del parlamento o de la política formal no pudieran, pero hay bastante gente formada, tienen todo.
hay todo dentro de Birmania, pero hay que facilitarlo y prevenir que todos están matados ahora, ¿no? Sí, yo también diría que hay un problema, estaba leyendo mucho estos días sobre Afganistán, Mm, y había muchas cosas que me recordaban a Myanmar, muchas diferencias, pero sobre todo la cuestión de la construcción imposible de un Estado nacional, mm, ¿no? Algo que no se hizo cuando debía hacerse, cuando lo hizo Malasia, cuando lo hizo Singapur, cuando lo hizo Indonesia, después de la Segunda Guerra Mundial, posiblemente en otro orden mundial. Cómo construir un Estado nacional sobre un territorio que no se termina de dominar nunca, y tan fragmentado en grupos étnicos, en intereses, con la presión china, con India, con el narcotráfico. Es decir, ahí me parece que el problema central es que los militares, que han encontrado que por la fuerza es la única manera que ese Estado mm, se sostenga, ¿no? Y yo creo que ahí hay un problema que puede llevar a la destrucción incluso del país, mm. porque no creo que se pueda hoy en día construir un Estado nacional, federal, democrático razonablemente, o semidemocrático. Me parece que la construcción del Estado es el problema, ya hablando de tu parte sociológica. Mm. Yo creo que sí es posible y esas organizaciones étnicas en Chiang Mai ya en los 80, 90 estaban trabajando mucho sobre el federalismo y habían estudiado el sistema alemán, el sistema español, el sistema mal de la ex Yugoslavia. No es una cuestión nueva, pero si eso podría funcionar, solo sería con un federalismo muy, muy, muy fuerte pronunciado. Y eso no se ha pasado todavía, porque han hecho las estructuras y sí, hemos visto las administraciones y parlamentos subnacionales, sí, vale, pero lo de devolver la descentralización, pero eso nunca se ha realizado totalmente y sobre todo no han tenido sus propios fondos. Entonces, si quieres gobernar tu Mon State o Cayenne State o algo, y si no tienes los fondos y tampoco tienes control o parte de control de los recursos que todos vienen, casi todos vienen, como sabéis, de las riquezas naturales que están alrededor del centro de Birmania, están con los étnicos y eso siempre ha sido el problema. Así que si tendrías una construcción verdadera federalística con una propia constitución, que nunca, la constitución de mi punto de vista es completamente ilegal, fue creado por gente de los militares, el referéndum lo han hecho durante Nargis, no vale nada para mí esta constitución. Entonces, bueno, hay que realmente crear una nueva sin todos esos privilegios de los militares, pero lo que pasa es que los militares no comprenden, eso siempre ha sido su ideología, ¿no? Prevenir la desintegración del Estado. No comprenden el federalismo, son completamente opuestos. Entonces hay que reformar, hay que tener una nueva constitución y hay que completamente reformar los militares, sobre todo después de ahora lo que han hecho. Y los militares son demasiado fuertes en todo para dejar pasar esto. Y por eso las minoridades son tan frustrados. Así que yo creo que Claro. siempre empieza con los militares. El resto se puede, porque los minoridades que yo encontré realmente, claro, también hay gente mala, bueno, nada es monolítico nunca, pero los movimientos étnicos realmente gente que quiere que su propia gente va mejor económicamente, de libertad, que tienen educación, sus propias lenguas, etcétera, etcétera. Son cosas muy razonables que quieren y que quieren por lo menos tener un parte de los recursos, de lo que viene de sus tierras. Eso es muy razonable. Claro. Mencionabas que los militares siempre han buscado evitar la desintegración del Estado birmano, pero que en realidad ya en cierta forma es un Estado desintegrado porque, bueno, hay Eso sí. vastos territorios que están controlados por estos ejércitos étnicos. Yo Mm, te quería consultar, dado que has tenido la posibilidad, para nosotros hoy en día
que ya no existe, ¿no? De poder estar en el territorio ahí, en el campo, y ver cómo se vive y cómo se maneja el día a día de las administraciones de estos territorios que son controlados por el ejército Kachin, por el Chin, por el Karen, por el Shan. ¿Qué has podido notar ahí de la organización y la estructura propia que tienen ellos internamente? No para las relaciones que tienen con Yangon o con los militares, sino para su administración de sociedad civil cotidiana. Yo no realmente pude observar esto. Yo estaba en Kachin State en 2007 y como sabéis, en esta época eran con su Peace Accords. Y claro, todo fue organizado por la Kachin Baptist Convention, creo que se llamaba así, KBC, de la iglesia. Incluso las pocas organizaciones internacionales tenían los empleados Kachin, solo habían Kachin. Y sí, hablé con ellos, pero y también he entrevistado representantes de la KAO, pero lo que habéis leído con Bertil Lintner es algo que yo nunca he visto. Yo no he estado allá en los años 60 o 70. Eso no. He entrevistado la Chin National Front en el lado indio. Y allá no sé, bueno, y además la CNF solo fue fundado en 88. Es exactamente una excepción, que un grupo armado que no ha tenido su territorio y su larga historia. Entonces yo no he tenido esta suerte, para nada. Es una lástima. Ya estamos llegando a la hora y media, entonces quería, para ir, no sé si Max tenés más preguntas, pero a mí algo que me quedó ahí como con ganas de saber un poco más, algo que está hablándose mucho últimamente, que es esta Milk Alliance entre jóvenes de Tailandia, Hong Kong, Myanmar. La pregunta es, Taiwán, la India, sí, está Taiwán, creciendo. ¿qué grado de efectividad o de operatividad o de formalidad le ves a eso? ¿Qué capacidad de acción tienen? ¿O es algo solamente que los medios de comunicación muestran porque es, no sé, jóvenes y redes sociales? ¿Tú cómo ves el futuro de ese grupo, de esa red? Bueno, de amplificación sirve muy bien y lo de crear acciones en paralela en varios países es súper bien. Yo sé de una amiga de Hong Kong, ella me dijo, porque empezó en Hong Kong, que uno de sus amigos había creado ese manual que tenían por Hong Kong y al principio de este año lo habían traducido en birmanés. Así que por la primera vez y realmente ves como una South Connection, no están mirando más al oeste, se están organizando entre sí, pero bien, al final la gente, con muy pocas excepciones, nunca se ha encontrado en persona, ¿no? Es solamente en la red. Twitter también ha utilizado esto porque Twitter, por sus propios intereses, digo yo, Twitter no ha tenido ansiedad de perder mercado en China, entonces se ha hecho la plataforma de los activistas porque no le cuesta nada, ¿no? Entonces, todo está en Twitter, súper bien. Y amplificación sirve muy bien, pero yo no y yo creo que eso seguramente va a seguir, pero no, sí, es un Transnational Advocacy Network, sí, pero tendrían que crear más acciones juntos y tal vez hablar más juntos. Y eso por el momento no lo veo. Y además están luchando muchísimo, pero se ve que el movimiento democrático es bastante grande y es una necesidad humana, ¿no? Por los derechos humanos y la libertad. Eso sí me da esperanza, pero de punto de vista del activismo, por el momento no se puede decir. Max, ¿vos querés hacer algún comentario o pregunta? Sí, a mí me gustaría consultarte sobre otro ámbito en que trabajas mucho, que son los estudios de género y los movimientos de mujeres.
Después del golpe en Myanmar, han tomado muchas de estas organizaciones humanitarias y demás que mencionabas, que están presididas por mujeres, cierto rol también en formaciones políticas, o por lo menos así se ha visto en Occidente cuando participan en workshops y en menciones. Eh, ¿Cómo ves el rol hoy en día de estos liderazgos, se podría decir, de mujeres, que si bien no son políticos per se, pero sí desde sus organizaciones civiles ejercen algún tipo de influencia? Yo creo que el liderazgo femenino es fascinante, como ya lo dije, he encontrado mujeres muy vocal, muy energéticos, que tienen muy buenas organizaciones y su liderazgo, su papel es muy importante, pero siempre es la cuestión si quieren y pueden entrar la política formal en los parlamentos, los partidos políticos, o si dicen, ok, lo dejamos, pero entonces no pueden formar parte de la decisión oficial de decisiones políticas. Entonces hay que empujar mucho más por esto, pero las mujeres ya lo saben, están muy conscientes de esto. Y lo que se ha creado mucho en los últimos 5 o 10 años, sobre todo de Jen, de One, lo que ya se sabía antes, pero ahora tenemos los reports, las entrevistas hechas de birmaneses por birmaneses, por qué hay tanto desigualdad. Y claro, los militares es la raíz de todo, porque esencialmente es una institución masculina, como los monjes también, ¿no? Es un poco irónico. Y cultura es la última cosa que se cambia lo más lentamente. Pero luego tienes una cuestión completamente estructural que viene de la Constitución. Si das tanto espacio a los militares, eso automáticamente excluye a las mujeres. Y cómo esas mujeres pueden luchar contra una institución militar tan fuerte que esto. Lo que pasó con los ONGs, claro, vino con todas esas otras condiciones ahora y con los Sustainable Development Goals, ¿no? Por fin hay que enfocarse más en el género y entonces yo me recuerdo que siempre hemos pedido, no lo hemos puesto como regla, pero hemos recomendado, ok, si viene algo por un meeting, si vienen 2, una mujer. Y entonces, claro, el argumento de los hombres ha siempre sido sí, pero bueno, no tenemos mujeres bien formadas, donde yo siempre dije, oye, incluso los parlamentarios tienen educación primaria. Formado nadie era, ¿sabes? Eso fue un argumento malo. Entonces, los extranjeros han empujado mucho la formación de las mujeres y más de disminuir los obstáculos que están enfrentando. Y creo que eso ha tenido bastante éxito, pero ahora habéis visto cómo las mujeres, sobre todo jóvenes, han estado frente del movimiento. Y todos esos es un desarrollo positivo, pero es muy lento. Y ahora todo va al revés, ¿no? Con los militares y otra vez escuchamos, claro, violaciones de derechos humanos normales, violaciones de mujeres fuera y dentro del prisión normal. Siempre ha sido así. ¿Cuándo eso va a cambiar? Sí, además me parece que mirando el panorama regional, no hay mucha expectativa que cambie a corto plazo, ¿no? Tailandia, Camboya, bueno, Vietnam y Laos desde otro punto de vista, pero también partidos únicos, Singapur, bueno, ni hablar Brunei. Así que recuerdo, no me acuerdo quién era que decía que los regímenes políticos en las regiones tendían a ser parecidos o estar en una media, ¿no? Y quizás el caso de Myanmar, tan criticado internacionalmente, era una excepción. Un país que estaba intentando marchar hacia la democracia y bueno, y ahora un poco se asimiló. Y ahí me llama la atención la poca trascendencia internacional que tiene la prisión de Aung San Suu Kyi. Es decir, estamos hablando de una premio Nobel de la Paz
que era la virtual presidenta de un país, que está presa, y realmente yo he visto muy poco pidiendo su libertad, muy pocas campañas, muy poco movimiento. ¿Hasta qué punto la cuestión de los rohingyas lastimó tanto la imagen internacional de Aung San Suu Mm. Kyi que nadie quiere pedir por ella ahora? Sí, creo que yo siempre digo que ella ha ido a su propio guillotina yendo a The Hague. Ella no tuvo que ir, pero se fue, tal vez fue presionado por los militares, que sabemos que había pasado interiormente, pero ella, y como sabéis, muchos países del oeste han retomado los premios que le habían dado. Incluso había una iniciativa de liberarla del premio Nobel. Entonces ella bueno, el genocidio de los Rohingya, ella ha perdido lastimadamente casi todo su apoyo internacional. Y otra vez, ella ha tomado una decisión estratégica muy mal, malísimo. Al otro lado, bueno, yo estaba dentro del país y dentro del país eso ha funcionado muy bien para ganar las elecciones, porque dentro del país hemos tenido pantallas así apoyando a Aung San Suu Kyi, demostraciones por Aung San Suu Kyi, que ella es la buena líder, que bueno, los extranjeros siempre están solamente mirando los Rohingya, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del país había un movimiento muy fuerte para apoyar a ella. Eso sí, en términos de domestic politics, eso ha funcionado. Pero ahora vemos, ok, ella ha hecho el compromiso más grande posible por los militares y al final los militares, sin embargo, han hecho su golpe. Entonces, eso todo fue para nada. Y eso es una tragedia, porque si ella no hubiera ido a The Hague, por lo menos hubiera dicho, ok, yo no digo nada en contra, pero nada por. Y yo no tengo poder sobre los militares, que todos lo sabemos, muy lógico, no puedo hacer nada. Todo hubiera sido mejor que ir allá y tomar parte en ese caso de corte, pero ella lo decidió. Y creo que la segunda cosa es, claro, ahora estamos en pandemia, e incluso los europeos, los americanos, bueno, todos estamos en lockdown, vosotros también. Hay muy poca capacidad y interés por el momento, incluso aquí. Bueno, demostraciones de solidaridad casi no puedes hacer con la pandemia. Fondos hay menos y menos, la gente está sufriendo. Los gobiernos están todos mirando interiormente cómo manejar la pandemia. Entonces, el Q fue súper inteligente por esta época, ¿no? Y detrás de la pandemia, y lo veo con China también, todas las dictaduras están siguiendo muy fuertemente sus intereses e incluso no se nota porque la atención está en la pandemia. Entonces, eso realmente sirve a las dictaduras increíblemente y la oposición se muere. Muchas de las medidas son buenas excusas contra libertades individuales y aquí estamos. Sí, eso en Eso no Myanmar me sorprende. se ve muy particularmente. Yo Mm, no lo vi en muchos otros lugares usar el COVID como un arma política. No para quedarse en el poder, no para generar, sino mm, para directamente que mueran los opositores, ¿no? Porque pensemos que ujú, los militares están bastante cómodos en Naipidó, en un lugar aislado y mm, amplio, y lo que está pasando en Changón con la cantidad de muertos que hay mm, entre además los políticos y los académicos y los activistas, una cantidad de muertos muy importante por las condiciones mm, pésimas de vida, la falta de un sistema de salud, obviamente, que no tiene el país, la falta de las vacunas, las guerras con los grupos étnicos que tampoco pueden cuidarse demasiado. O sea que en este caso ha sido una bendición para la junta militar el COVID, ¿no? Lo ha ayudado a poder mejorar su control sobre la población. Así que mm. el panorama es poco optimista, me parece, por lo menos a corto plazo es poco optimista. Habrá que ver qué pasa cuando se cumpla el año, después de
la declaración de emergencia, y si hay elecciones, si se prorroga un poco más, veremos qué ocurre en ese momento, pero para mí no habrá cambios sustanciales. La única esperanza que yo veo en un futuro es que Estados Unidos luego de irse a Afganistán, creo que va a poner mayor énfasis, se va a intentar recomponer el sudeste asiático, en tanto Taiwán, Vietnam y Tailandia, sin tocar sus regímenes políticos, sin preocuparse por sus derechos humanos, pero quizás encuentren en Myanmar el lugar donde sí preocuparse, ¿no? Donde decir, bueno, sí, nos preocupamos por los derechos humanos en Myanmar, el resto son todos amigos nuestros, no nos importa. Quizás Estados Unidos tenga esa actitud. Yo creo que nos esperan en los próximos años, 2 años, un protagonismo creciente de Estados Unidos, de India, de Australia en la región del sudeste asiático, y quizás eso beneficie a la La Quad. oposición. Sí, la oposición en Myanmar. No lo sabemos y será difícil pronosticarlo ahora, pero bueno, habrá que estar siguiendo la coyuntura y posiblemente hacer otro video dentro de unos meses para analizar la situación. Y crea mucho en los birmaneses, en su resiliencia y su coraje y fuerza que tienen, sin embargo. Y da apoyo a ellos y deja, bueno, pone presión a las empresas internacionales, incluso europeas, que siguen allá, que siguen comprando, y todo eso apoya a los militares. No hay que apoyar ese tipo de militares. Eso es cierto, algo que dijiste es cierto y que siempre me llamó la atención, es la vitalidad de la sociedad civil, no solo en el activismo, sino también en la cultura, en la música, en el cine, en la literatura, que no es solo en Myanmar, que se ve mucho en el sudeste asiático, pero que en Myanmar es impresionante, ¿no? La vitalidad de la sociedad civil. Sí, sí. Pero bueno, Kerstin, muchas gracias por esta conversación, y la verdad que ha sido para nosotros una sorpresa muy agradable poder conocerte, poder conversar con vos. Como dijo Max, es muy difícil generar vínculos y redes para conocer más sobre estos países que son tan importantes en el mundo y que en América Latina son importantes, pero que a pesar de ser importantes comercialmente, en términos políticos o académicos, son muy poco conocidos y hay muy poca atención sobre ellos, ¿no? E incluso teniendo en cuenta que para América Latina el tema de los derechos humanos ha sido muy importante, no tienen ningún tipo de actitud diplomática ni de política hacia estas dictaduras, ¿no? Así que te queremos agradecer por tu presencia, por tu generosidad, y nada, seguir trabajando juntos para seguir conociendo más sobre estos países. Muchas gracias a vos. Gracias, Kerstin. Esperamos tenerte de vuelta. Vale, pronto.